Hola, ¿qué tal hermanos en Cristo Jesús? Reciban la bendición del Altísimo. Para mí, hermanos, es un gusto saludarles y que ustedes puedan ser de bendición para mi vida por medio de estas enseñanzas bíblicas que ustedes pueden escuchar por las diferentes redes sociales. Espero sea de alimento espiritual para cada uno de ustedes que siguen este su programa y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Hermanos queridos, son tantas las maneras en que Satanás busca engañarnos, ofreciéndonos placeres de este mundo, colocando pensamientos de que no existe el pecado y que tampoco él existe, y que no va a haber al final de los tiempos una paga por nuestros pecados. Y hermanos, ustedes saben claramente que esa es una gran mentira. Las religiones es otra cosa que el enemigo nos ofrece. Dios no es una religión. Lo que Dios quiere que nosotros restablezcamos con Él es la relación que perdimos en el huerto del Edén. Eso es lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Que nosotros seamos salvos y que tengamos vida eterna junto con nuestro Señor Jesucristo. Que vivamos felices en la eternidad para siempre. Y tantas otras cosas que el enemigo tiene para ofrecernos, para perdernos del camino de salvación que únicamente Cristo Jesús nos puede ofrecer. Hermanos queridos, el tema para el día de hoy es las señales del fin de los tiempos, la apostasía. Entremos a las Sagradas Escrituras. Evangelio de Juan capítulo 17, verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Jesús, el Hijo de Dios, estando en esta tierra en el tiempo de su ministerio, buscó y encontró a los 12 hombres ya elegidos por Dios para que fueran sus discípulos. Hombres con pecados, con problemas, con errores de diferente magnitud, iguales a los que podemos enfrentar nosotros hoy en día. A estos hombres el Señor los guardó porque Él físicamente estaba con ellos, los cuidó, les enseñó y les dio autoridad en su nombre. Estos 12 hombres convivieron con el Señor, resurrecciones, sanidades, liberaciones, y no solo esas señales pudieron ver con sus propios ojos hacer por Jesús. Recordemos también que pasaron hambre, la Biblia habla sobre eso. Pasaron persecuciones, pasaron tristezas y estuvieron con Él alrededor de 3 años. Pero hubo uno de ellos que viendo y viviendo estas cosas con el Hijo de Dios, decidió, hermanos queridos, tomar una decisión y un camino diferente al de ellos. Su nombre es Judas Iscariote, el hijo de perdición. En el Evangelio de Lucas capítulo 22, del verso 1 al 3, dicen las Escrituras: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, hablándose de Jesús, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Hermanos queridos, dentro del círculo de Jesucristo y 12 discípulos, 12 hombres que seguían su ministerio, 12 hombres que convivían con Él todo el día, convivían y partían el pan en cada tiempo de comida. Y dentro del círculo del Señor hubo uno en el cual Satanás entró, se rebeló y tomó una decisión diferente, de la cual vamos a hablar a continuación. Evangelio de Mateo capítulo 26, verso 14 y 15. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Hermanos queridos, 30 monedas de plata fueron suficientes para un hombre para negar a Jesús, el Hijo de Dios.
y de esta manera perderse del camino de la fe. Amados hermanos, a esta acción se le llama apostasía. Investigando más sobre el tema apostasía y el significado en sí de la palabra apostasía en el cristianismo, hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de una persona anteriormente cristiana. El término apostasía viene del término griego apostasía, que significa salida, defección, revuelta o rebelión. Ha sido escrita como una salida plenamente consciente o rebelión contra el mensaje del cristianismo o el rechazo a Cristo mismo, por parte de alguien que ha sido cristiano. La apostasía es una categoría teológica que describe a aquella persona que ha abandonado voluntariamente y conscientemente su fe en Dios y concretamente en Jesucristo. En resumen y en pocas palabras, la apostasía es lo contrario de la conversión, o sea, la desconversión. Ya habiendo escuchado esto, hermanos, y entendiendo que es apostasía, escudriñemos un poco más las Sagradas Escrituras, para saber cómo Dios nos alerta por medio de su palabra y podamos reconocer a simple vista donde hay apostasía, y huyamos principalmente de esos lugares. Primera carta a Timoteo capítulo 4 del verso 1 al 5 y el verso 16. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La Biblia habla claramente de que algunos se rebelarán al Señor escuchando a espíritus engañadores y recibiendo doctrina de demonios, enseñando y mandando a hacer cosas que a Dios no le agradan. Ahora, hermanos, ¿cómo vamos a ser salvos nosotros las ovejas del Señor si lo que nos enseñan es una doctrina falsa o doctrina de demonios que en vez de alimentar cada día nuestra fe en Cristo Jesús, nos presentan a otro Jesús, a otro evangelio y a otro espíritu que no es el Espíritu de Dios? ¿Cómo vamos a encontrar la salvación por medio de esos mensajes? Y cómo estos mentirosos charlatanes, cómo creen estos hombres disfrazados de ministro de justicia que van a encontrar su salvación personal por medio de estos falsos y erróneos mensajes que están dando al pueblo de Dios. Ya que ese mensaje que están dando al pueblo de Dios está adulterado y está influido por obra de Satanás mismo. Estos ministros corruptos, es momento de que se arrepientan, de que dejen de ser mentirosos y que se acuerden de que si ellos no dan la doctrina tal y como es, aunque ellos le digan al Señor en su momento, Señor, Señor, en tu nombre yo hice esto y hice aquello, el Señor les va a responder, yo no los conozco, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué va a pasar con estos mentirosos? Van a ser echados a las tinieblas, dice la Biblia, y ahí es donde va a suceder el lloro y el crujir de dientes. Hermanos ministros que me escuchan, como hijo de Dios, como creyente en Jesucristo, estoy en todo mi derecho, porque celo también con celo de Dios a las ovejas del Señor que están alrededor del mundo y que me están escuchando en este momento. Les digo en el nombre del Señor,
Arrepiéntanse de sus actos. Dejen de estar escuchando espíritus engañadores y de estar impartiendo doctrina de demonios en la casa de oración del Señor. Porque el Señor les va a pedir cuentas. Y si ustedes no se arrepienten de sus actos, allá ustedes. En estas últimas décadas, hermanos, han surgido corrientes de doctrinas diversas. Vamos a entender y a tratar de escudriñar las Escrituras para que nos revele Dios por medio de su palabra estos falsos mensajes con términos no bíblicos que ellos están implementando para enseñar en casi, escuchen bien hermanos queridos, en casi la mayoría de las congregaciones actuales. Esto está corrompido, hermanos queridos. El tema de hoy es muy importante que usted que cree en Cristo Jesús y como miembro ahora de la familia de Dios, ponga mucha atención a estas palabras. Vamos a tocar 7 puntos, 7 ejemplos de doctrinas falsas, de doctrinas de espíritus engañadores, de doctrinas de demonios, como usted quiera llamarle, hermano querido, es bíblico, está bien. Y vamos a escudriñar las Escrituras para quitarle la careta, para desenmascarar a estos mentirosos. El punto número 1 es lo sobrenatural. No sé si ustedes han escuchado en sus congregaciones este término o esta palabra famosísima que utilizan actualmente, que describen a Dios como alguien sobrenatural, que describen las obras de Dios, que describen los milagros de Dios como algo sobrenatural. El término utilizado por muchos cristianos ahora en esta actualidad, que lo utilizan únicamente con la finalidad de sorprender o llamar la atención de la iglesia de Cristo. Mencionan esta palabra, como ya lo dije, para referirse a Dios y a sus obras. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia sobre esta enseñanza? Vayamos a la carta a los Efesios capítulo 2, verso 1 y 2. La Escritura dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Primero tenemos que aprender qué significa la palabra sobrenatural. Lo sobrenatural está enlazado y tiene que ver con lo paranormal, tiene que ver con el ocultismo, tiene que ver con la magia, tiene que ver con el satanismo, porque la misma palabra sobrenatural habla de que está por encima de lo natural que nosotros conocemos. O sea, está por encima de lo que nosotros podemos ver naturalmente. Sobrenatural. La carta a los Efesios, el pasaje que acabamos de leer, dice de que el mundo se mueve conforme al príncipe de la potestad del aire. Cuando se refiere la carta a los Efesios al príncipe de la potestad del aire, quiere decir que es el Dios de este mundo. Es el Dios que se mueve por los aires alrededor del mundo y viene y está tirando dardos a todos los creyentes en Jesucristo. A todos los que creemos viene y ataca el enemigo, ataca tirando dardos, pensando una cosa, pensando otra cosa, deseando una cosa, deseando otra cosa. De esta manera las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, porque la Biblia así lo dice, cuando decimos huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es claramente que en el aire se mueve toda la maldad. En el aire se mueve Satanás y todos sus demonios. La Biblia nos habla claramente de que es el príncipe de la potestad del aire y que sus demonios son los huestes espirituales de maldad en la región celeste.
O sea, Él se mueve en lo sobrenatural. Tengamos mucho cuidado, hermanos, que vengan y que nos digan, es el momento aquí ahora de lo sobrenatural. ¿Qué es esto, hermanos? Dios no es sobrenatural. Dios es un Dios de amor, es un Dios de paz, es un Dios de gozo. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que Dios sea sobrenatural. Leamos el libro de Job, capítulo 1, verso 7. Y la palabra nos muestra claramente en qué ámbito se mueve Satanás y sus demonios. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. ¿Cómo la va a rodear? Porque Él se mueve por los aires, porque Él se mueve por lo sobrenatural, hermanos. Hay libros en donde vamos a poner un ejemplo acá, en donde habla sobre lo natural, que es la magia. Hay series televisivas actuales donde habla sobre lo sobrenatural. Obviamente no es de Dios. Hasta hay un disco, queridos hermanos, de un cantante secular. Ustedes van a ver la imagen en este video. En donde, si ustedes pueden encontrar información sobre la idea de dónde surgió para elaborar ese disco secular, van a entender claramente por qué se llama el disco supernatural, o sea, sobrenatural. Hermanos queridos, hemos entendido claramente que las cosas de Dios no son sobrenaturales. La Biblia nos habla claramente de que Dios no es sobrenatural. El Evangelio de Mateo capítulo 28, verso 18, nos dice de que Dios es omnipotente. Los Salmos 139, verso 4, nos dice de que Dios es omnisciente. Y los Salmos 139, verso 7, también nos habla de que Dios es omnipresente. O sea, Dios es todopoderoso, Dios es todo conocimiento y Dios está en todos lados. Eso es lo que realmente es Dios. Ese es el poder maravilloso de que Dios nos muestra todos los días a nosotros. Cuando nosotros nos levantamos, grandes son sus misericordias cada día, hermanos. Dejemos de estar utilizando términos que no son de Dios, que no son del Dios que nosotros creemos, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Esos términos no son para el Dios Altísimo. Reaccionemos, hermanos, dejemos de seguir esos términos, esos conceptos y esas enseñanzas del mundo que lo único que hacen es perdernos y confundirnos. Otra doctrina con la cual Satanás mete sus tentáculos en las congregaciones es decirle al cristiano de que Satanás no lo puede tocar, de que es intocable. Hermanos, muchas son las cosas que se dicen de que un cristiano no puede ser tocado por Satanás. Porque ya cree en Jesús. Es cierto, un cristiano ya cree en Jesucristo. Media vez se ha arrepentido de corazón y crea en Él de corazón. Y que el Espíritu Santo mora dentro del creyente también es cierto, hermanos. Pero Dios en su palabra nos enseña cómo realmente son las cosas con respecto a que un cristiano puede o no puede ser tocado por Satanás. Vayamos, queridos hermanos, al Evangelio de Lucas capítulo 22, verso 31 y verso 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, el Señor le habla acá a Pedro. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, hermanos queridos, Dios deja claramente en su palabra y nos enseña de que en cierto momento el cristiano es necesario que seamos zarandeados como el trigo, dice la Escritura, para nosotros caminar el mejor camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús, de mejor manera, para que nuestra fe siga aumentando de mejor manera
y vayamos confiando plenamente en Cristo Jesús. En la segunda carta a Corintios, capítulo 12, del verso 6 al 9, dice la palabra: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee de lado a lado, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor, he orado al Señor, le he pedido al Señor, dice Pablo, que lo quite de mí, y me ha dicho, el Señor le contesta a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder, dice el Señor a Pablo, se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos queridos, claramente las Escrituras nos dicen de que a veces Dios, en muchas ocasiones, de una u otra manera, da autorización a Satanás para que el hermano sea tentado, para que Dios de esa manera pruebe nuestra fe. Job capítulo 1, verso 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. O sea, queridos hermanos, el diablo viene y le pregunta a Dios, a nuestro Dios altísimo, soberano y poderoso, ¿de qué manera nos puede afligir a nosotros los creyentes? Es necesario que Dios nos dé estas pruebas, que Dios deje que esas pruebas lleguen a nosotros en ciertas ocasiones para que nosotros veamos si estamos bien edificados sobre la roca que es Cristo Jesús. Hermanos queridos, es muy falso que digan, hermano, usted es cristiano, usted es creyente, ya recibió al Señor, el Espíritu Santo mora en usted, Satanás no lo puede tocar. Es una mentira, hermanos. Es algo necesario que todos los cristianos debemos de pasar según la voluntad de Dios, eso sí. No quiere decir que porque yo ya creo en el Señor voy a andar haciendo cosas indebidas. Entonces, obviamente, de esa manera también se le da autoridad a Satanás y nos alejamos del Señor. Tengamos mucho cuidado en diferenciar estas dos cosas. Una es cuando Dios viene y pone en tentación y deja que Satanás venga y entre por medio de esa tentación a tratar de hacer caer al creyente, y otra cosa es que el creyente se salga de creer en Jesucristo y que definitivamente haga lo que quiera y que Satanás lo zarandee de la manera que él quiere. Es muy diferente, queridos hermanos. Pero la palabra nos confirma de que son cosas que son necesarias, ¿verdad? Son tribulaciones que son necesarias pasar para llegar a un proceso de limpieza como el oro mismo, ser pasados por fuego. Un tercer punto, el pactar con Dios. Ahora en estos tiempos vienen y ofrecen estos mentirosos que nosotros podemos pactar con Dios. Es algo que se está moviendo fuertemente ahora en las congregaciones de Cristo, en el cuerpo de Cristo. El pensar en recibir algo a cambio de ofrecer algo a Dios es lo que está motivando a muchos hombres a seguir y caer en esta falsa doctrina. Leamos las Escrituras, hermanos. Vamos a entrar a conocer los 8 pactos que existen en la Biblia que Dios ha hecho con el hombre. Los vamos a resumir porque son pactos bastante extensos que se puede hablar mucho sobre ellos. Pero en pantalla, hermanos queridos, vamos a colocar los textos bíblicos para que ustedes puedan localizarlos, para que ustedes puedan leerlos y pidan al Espíritu Santo que les revele estos pactos. Primer pacto, pacto edénico. Génesis capítulo 1 del verso 26 al 31. En este pacto, Dios hace un compromiso en el cual
el hombre se va a multiplicar y va a señorear la tierra y todo lo que habita en ella. Segundo pacto, pacto adámico. Génesis 3, del verso 15 al 19. Dios pacta nuevamente acá con el hombre y recibe la paga por su pecado, por haber comido del fruto prohibido, por haberse desligado, por haberse salido de esa relación perfecta que teníamos con Dios en ese momento. En ese momento recibimos nosotros el pago de ese pecado. Y a la vez también Dios provee, Dios en su palabra, en este pasaje bíblico, Él nos está dando también, nos está profetizando cuál va a ser la solución de parte de Él para restaurar también esta relación. Pacto número 3, pacto noéico. Génesis capítulo 9, del verso 1 al 18. En este pacto Dios promete al hombre no volver a destruir la vida en la tierra con agua. Y como señal del pacto que hace Dios con los hombres, en este caso con Noé, podemos ver nosotros en ciertos días y en ciertos momentos la señal que es el arco iris. En ese tiempo todo el mundo comía, todo el mundo vivía, todo el mundo hacía lo que quería. Entonces Dios, al ver la rebeldía del hombre, tanto se había multiplicado la maldad, tal igual como está en estos tiempos. Pero en ese entonces se había multiplicado también de mucha manera la maldad. Entonces Dios decidió limpiar la tierra de toda esa maldad y únicamente Noé y 8 pertenecientes a su familia se salvaron. El pacto abrahámico, Génesis 12, del verso 1 al 4. Génesis 13, del verso 14 al 17 y Génesis 17, del verso 1 al 8. 3 son las revelaciones que Dios hace en este pacto, que Dios da en este pacto. Número 1, le ofrece a Abraham una gran descendencia. Número 2, una gran nación, porque iba a ser padre de multitudes. Y número 3, una gran bendición al mundo entero. Pacto número 5, el pacto mosaico. Éxodo capítulo 20 del verso 1 al 31. El pacto que Dios hace acá con su pueblo por medio de Moisés trata de las bendiciones que el pueblo podía recibir según fueran obedientes o las maldiciones que podrían recibir, obviamente, según su desobediencia a Dios. Ellos tenían que cumplir 613 preceptos y 10 mandamientos, de los cuales dependía el pueblo de Israel. Aproximadamente 300 preceptos positivos y 300 preceptos negativos. La Biblia habla que ni uno solo cumplió con la ley. El único judío en la tierra y sobre la faz de la tierra que cumplió y se presentó como sacrificio vivo delante de Dios fue el Hijo de Dios, Jesús, el único. Porque si venía un judío y cumplía 612 preceptos, pero fallaba en el número 3, ya era transgresor, la Biblia así lo dice, de toda la ley. Ni uno solo cumplió este pacto. El siguiente pacto, el pacto palestino. Deuteronomio capítulo 30, del verso 1 al verso 10. El pueblo de Israel se tenía que arrepentir de corazón y guardar los mandamientos y estatutos de Dios. Y Él les prometía regresarlos de todas las partes de la tierra para reunirlos nuevamente en la tierra que les había ofrecido, llena de bendición y llena de abundancia. El pacto número 7, el pacto davídico. Segunda de Samuel capítulo 7 del verso 4 al 16. Dios acá pacta un linaje real y sin fin, un trono y un reino total para siempre. Esa fue una promesa que Dios pacta con David con respecto a que iba a salir el rey para siempre y por siempre de la tribu de Judá, que es el león de Judá, que es Jesucristo mismo. Y el pacto número 8,
que es el pacto actual y vigente. El más importante de los pactos para nosotros, los que no somos judíos. Jeremías 31, verso 31 al 33. En este pacto, hermanos, Dios ofrece por medio de Jesucristo el perdón de los pecados. Primeramente a su pueblo Israel y luego a toda la humanidad hasta el día de hoy. Recibiendo por medio del Hijo unigénito de Dios, Jesús, la salvación que nosotros podemos obtener, que es un don inmerecido, hermanos. Y lo mejor de todo, que es gratis. Únicamente tenemos que doblar rodillas, humillarnos y arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer de que Jesús es el Hijo de Dios y ya formamos parte de la familia de Dios por medio de Jesús. Ahora, hermanos, ya conociendo nosotros estos pactos que la Biblia nos enseña por medio de diferentes épocas y de diferentes sucesos y de diferentes objetivos por el cual Dios pactó con el hombre, cuando venga un hombre y les ofrezca en pensar en hacer un pacto con Dios, ustedes les pueden preguntar, ¿y yo qué le puedo ofrecer a Dios para pactar con Él si soy su creación? Dinero. Definitivamente, Él es el dueño y creador de todo. Nuestro corazón, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, Él es nuestro Padre, Él es nuestro creador. ¿Qué le podemos ofrecer nosotros a Dios para pactar con Él? Nada, absolutamente nada, hermanos, podemos ofrecerle. Al contrario, estos mentirosos que dicen de que nosotros podemos pactar con Dios de una u otra manera, es una gran mentira. Es una gran mentira que ellos nos están enseñando para sacarnos la plata, señores. ¿Qué está pasando, Iglesia de Cristo? Levántense. Ya no dejen engañarse por estos mentirosos apóstatas, que lo único que hacen es ellos enriquecerse, a nosotros hacernos más pobres cada día y perdernos principalmente del camino de salvación que es Cristo Jesús. Cuando le pregunten, hermano, si usted quiere hacer un pacto con el Señor, ustedes tienen toda la autoridad y el derecho para decirles, ¿estás negando que Jesucristo es el pacto eterno y vigente para siempre, para salvación y perdón de los pecados, y que es gratis? Ustedes le pueden hacer esa pregunta y no se la van a poder contestar. ¿Y saben por qué? Porque el Espíritu Santo los va a estar respaldando a ustedes cuando ustedes hagan esa pregunta a ese montón de mentirosos. Tema número 4 de los ejemplos de las falsas doctrinas que están dando en la actualidad. Sembrar una semilla monetaria. Estos falsos maestros, falsos ministros, falsos profetas y profetas asalariados que salen en televisión, que se escuchan en las radios, que las redes sociales los fomentan, los promocionan y tantas cosas por las cuales llegan esos temas a nuestro oído, a nuestra mente y a nuestro espíritu. Nos están enseñando a nosotros las ovejas que tenemos que sembrar una semilla para que Dios pueda protegernos, que Dios pueda prosperarnos y salvarnos de perdición eterna, incluso eso. Veamos pues las Escrituras, hermanos, y sepamos diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del verso 20 al 22. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hermanos queridos, con dinero, con pensar, o que nos impulsen a pensar de que nosotros podemos sembrar una semilla a cambio de recibir algo con Dios.
Estamos totalmente mal, estamos perdidos. Estos mentirosos lo que quieren es seguirse ellos enriqueciendo, seguir haciendo esos megatemplos para seguir haciendo crecer sus arcas y seguir haciendo ese negocio, porque ellos lo miran como un negocio, con tal de meternos el pensamiento de que podemos sembrar una semilla. Que traigan al altar una semilla para que Dios quite de ustedes las opresiones, para que Dios los prospere, para que su marido tenga un mejor trabajo, para que sus hijos esto, para que sus hijos aquellos, es mentira. En el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 11, dice la Escritura: esta es pues la parábola, hablándose, hermanos queridos, de la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios. Usted no tiene que sembrar ninguna semilla, querido hermano. Usted y yo somos la tierra fértil que el Señor desea, y la semilla es la palabra de Dios, en la cual entra en nuestro corazón y el Espíritu Santo se encarga de que dé fruto. Esa es la verdad de la semilla de Dios. El que la siembra es Él. Nosotros somos la tierra, la semilla es la palabra y el Espíritu Santo es el que nos lleva con Él. Así es sencillo, hermanos. No nos dejemos engañar de estas falsas doctrinas que estos mentirosos nos están enseñando. Un quinto ejemplo de doctrina que están usando en la actualidad es declarar y decretar la confesión positiva. ¿Han escuchado tal vez ustedes en sus congregaciones palabras similares a estas que voy a mencionar ahora? Yo declaro sanidad para ustedes. Yo declaro esto, yo declaro lo otro. Usted créalo, usted confiéselo, usted imagíneselo, usted embarácese de él, usted sienta que ya lo tiene, usted decrételo en el nombre de Jesús. Una gran mentira, hermanos. Veamos el origen de esta enseñanza antibíblica totalmente. David Yonggi Cho, fundador y pastor emérito de la Iglesia del Evangelio Completo de Yodo en Seúl, Corea del Sur. Esta congregación fue fundada en el año de 1958 con más de 830,000 miembros. Él es el responsable, hermanos queridos, de la doctrina de confesión positiva. También él es el escritor del libro La Cuarta Dimensión. Este personaje, hermanos, está mezclando en su congregación una serie de creencias y las une a la Biblia para confundir y hacer perder el camino verdadero a los miembros que le están escuchando. Imagínense, hermanos, que él en sus enseñanzas está mostrando que para pedir algo a Dios tienen que ser específicos. ¿Cómo así específicos? Es decir, detallados en sus peticiones. Tiene que confesarlo, yo confieso. Tiene que imaginárselo, o sea, verlo. Y tiene que desearlo en su corazón. Declarándolo y decretándolo para así obtenerlo por medio del ejercitamiento de la fe. Eso es lo que dice parte de su libro. Y hermanos queridos, entonces también de esta manera, este hombre, este coreano, nos enseña en su libro de que Dios, al hacer las peticiones, llevando un orden que él en ese libro comparte, Dios tiene la obligación de cumplir nuestros deseos y peticiones, no importando lo que pidamos. Vayamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hermanos queridos, estos hombres que están instituyendo, que están metiendo, que están agregando estas doctrinas antibíblicas en las congregaciones en la actualidad, lo único que ellos están haciendo es negar al Señor.
negar al Señor que los rescató a ellos al igual que nosotros las ovejas del Señor. Porque al momento de que ustedes vienen y piensan en declarar y decretar, le están diciendo al Señor, Señor, yo no te necesito, yo soy Dios igual que tú, y lo que yo digo y lo que yo expreso y declaro con mi boca y decreto, eso se cumple y se tiene que cumplir. Ahora, hermanos, recordemos que las Escrituras dicen, y Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. ¿Quién fue el que hizo los cielos y la tierra y salió de su boca la declaración y el decreto? Dios, hermanos. No hay ningún hombre, al igual que ustedes y que yo, que pueda decir de que es Dios, o que pueda venir y decir, yo declaro, yo decreto, y se tiene que hacer en ese momento. ¿Cómo así, hermanos? Estas falsas doctrinas lo único que hacen es de que nosotros neguemos al Señor, de que nosotros le digamos al Señor, yo no te necesito, o tú haces lo que yo te digo porque yo lo declaro y yo lo decreto. ¿Quiénes somos nosotros? En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 7, la palabra dice, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Continuemos con la lectura. En la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿cómo dice? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En el Evangelio de Mateo capítulo 21, verso 22, nos confirma también la palabra anterior. Y todo lo que pidiereis en oración, ¿cómo dice? ¿En qué dice? En oración, creyendo, lo recibiréis. Dios es, como lo dije anteriormente, hermanos queridos en Cristo, Dios es el que declara, el que decreta, y las cosas se hacen, porque Él así lo decide. Y las cosas que yo pida, las tengo que pedir, como dice la Escritura en Mateo 21, 22, en oración. O sea, hermanos, yo no tengo que declarar ni decretar nada. Únicamente tengo que doblar mis rodillas, juntar mis manos y rogarle a Dios por las cosas que yo necesite. Si es su voluntad, también Él me las proveerá. Porque tengo que andar conforme a la voluntad de Él, guardando las leyes de Él, en este caso, la ley vigente, la ley de Cristo. Las Escrituras dicen claramente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hermanos queridos, Dios no es nuestra mascota para decirle, te declaro y te decreto, y lo haces. Dios no es nuestra mascota, que quede claro. Dios es el Todopoderoso, Dios es el Omnipotente, y si nosotros pedimos conforme a su voluntad, hincados orando, y si es voluntad de Él y nos conviene, Él nos va a proveer esas cosas que nosotros necesitamos. Tengamos cuidado, hermanos queridos, con las enseñanzas que nos dan. Dios es el único Dios verdadero, y como nuestro Padre le debemos todo el respeto. Más aún es nuestro Creador. Si Él quisiera, con un dedo que Él pudiera poner encima de la humanidad, desaparecemos. Él es el que decreta, Él es el que declara y las cosas se hacen. Punto número 6. Doctrina de la prosperidad. Estos falsos maestros, falsos profetas, pastores asalariados, estos son hombres insensatos, hermanos, que con su montón de palabrerío fingido envuelven a los hombres que tienen conocimiento bíblico, porque son
tan astutos que usan estratagemas, dice la Biblia, para engañar, e incluso a los que no conocen la palabra de Dios. Estos son hombres que motivan con palabras vanas e instan a que el hombre pueda hacer todo lo que se proponga y que es un ganador. Nosotros no somos ningunos ganadores. Nosotros somos ovejas y tenemos que estar pendientes al llamado del Señor. Porque dice el Señor, las ovejas escuchan mi voz y saben que soy yo. Así dice el Señor. Nosotros tenemos que saber reconocer cuando la palabra es del Señor y es netamente doctrina sana. La Biblia nos habla en la primera carta a Timoteo capítulo 6, del verso 3 al 11. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Hermanos queridos, nos ofrecen un evangelio de prosperidad, un evangelio en el cual nosotros podemos llegar a ser unas personas prósperas materialmente hablando. Y Dios realmente en su palabra nos demuestra que nos conformemos con lo que tengamos, que no nos afanemos por el que va a ser el día de mañana. La palabra dice que nuestra vida en un momento está y en otro momento está, que nos tenemos que adaptar a lo que Dios nos quiera dar. Estos grandes hombres que dicen ser ministros de Dios, que andan con trajes de marca, en autos del año, que tienen congregaciones de millones de dólares en construcción. Ahora, ¿no nos acordamos que las Escrituras nos habla de que el Señor dijo que fuéramos de 2 en 2 a predicar el Evangelio, y lo que nos pusiesen por delante comiéramos, y en donde nos diesen alojamiento durmiéramos? Esto realmente se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado también que nos dijo que no lleváramos alforja, que no lleváramos otra vestimenta, que no lleváramos cosas que necesitáramos, porque Él nos las va a proveer en el camino. Dios sabe qué necesidades va a tener el siervo en el camino. Dios sabe qué necesidades va a tener su discípulo y Él va a ser el proveedor de todas esas cosas. No es que si hay una invitación a una campaña evangelística, yo voy a poner mis requerimientos como que yo fuera alguien famoso secular o como que yo fuera alguien importante, si realmente lo que es importante en este caso, y únicamente debe ser importante, es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que edifica al cuerpo de Cristo, edifica al creyente, y eso es lo que realmente debe importar. No debe importar que tan bien vestido vaya,
No debe importar de qué tan buena marca debe ser mi vestimenta. No debe importar qué tanta presencia o qué tan famoso ha sido el hombre o se ha hecho el hombre a causa de un evangelio corrupto. Hermanos, el Señor dice en su palabra, las zorras tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué es lo que dice el Señor acá? Que Él no tenía bienes de este mundo en ese momento y no le importaba tenerlos. No digo de que si Dios a ustedes los prospera, que esté del todo mal. El objetivo de esta prosperidad que Dios le da al creyente, que le da a su Hijo, es para que este creyente que ha sido prosperado ayude a otros a prosperar, y no solo económicamente, principalmente espiritualmente, que lo que por gracia ha recibido, por gracia también lo tiene que dar. Recordemos que en los Hechos de los apóstoles vendían sus propiedades y las repartían dentro de todos los que andaban con ellos, conforme a sus necesidades. Ellos dan un ejemplo grande de cómo debe ser realmente el ministro del Señor. Un ministro del Señor no tiene que ser amigo del dinero, no tiene que ser amador del dinero, sino que realmente tiene que seguir al Señor y que el Espíritu Santo lo lleve por los caminos y Él provea todas las cosas. En el Evangelio de Lucas capítulo 12, verso 15, el Señor hablando acá, y Él les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El Señor mismo habla en Mateo capítulo 16, verso 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar todos los bienes de este mundo si pierde su alma? En la carta a Santiago capítulo 4, del verso 2 al 8, dice la palabra, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, dice la palabra. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Escuchen, hermanos, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, es enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Hermanos queridos, Dios quiere que caminemos junto a su Espíritu Santo. Dios, por medio del Espíritu, va a tocar las puertas que sean necesarias para que los hijos de Dios y creyentes en Jesucristo tengan todas las cosas necesarias que van a necesitar estando en vida. Las cosas materiales, Dios las va a proveer conforme a su voluntad. Tengan confianza en Dios, crean en Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya sabemos, hermanos, que tenemos que cargar la espada de doble filo en el brazo, en la mano, para que cada vez que escuchemos un mensaje, busquemos rápidamente en nuestro manual de vida, que es la Biblia, y encontremos realmente el significado del mensaje y de la palabra. Y el séptimo ejemplo que vamos a tocar, hermanos,
son las falsas profecías, que hasta vuelven doctrina a estas falsas profecías, hermanos. Estos hombres que son amadores de sí mismos, hermanos en Cristo, que lo único que aman son sus deleites, no solo contaminan al cuerpo de Cristo con sus enseñanzas, sino que también con sus lisonjas atraen al que desconoce la palabra y lo envuelven fácilmente con falsas revelaciones que ellos dicen haber tenido y las vuelven doctrinas. En la segunda carta a Timoteo capítulo 4 del verso 3 al 4, la escritura dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Se volverán a las moralejas. Esa sería la palabra en la actualidad. Que ellos con sus grandes revelaciones que han tenido de ángeles y de esto y de lo otro, montan o fundan una congregación, y de lo que ellos han tenido, han pensado o han tenido experiencias, ellos crean doctrinas. Recordemos, hermanos, que la palabra dice: si alguno trayere otro evangelio diferente al que os estamos predicando, sea un ángel o alguno de nosotros, como dice la escritura, sea anatema, o sea maldito. No pueden venir y hacer doctrina de pensamientos, sueños o cosas que ellos han experimentado sin antes ir a la palabra y verificar si efectivamente puede hacer una revelación del Señor de su palabra. Eso no se puede hacer, hermanos. Eso no se puede hacer porque ellos vienen, crean doctrinas de sueños, de pensamientos y de supuestas revelaciones de Dios, en lo que la palabra nos dice que nosotros sepamos de que esas son maldiciones. Maldiciones de enseñanzas y maldiciones en la persona que las está enseñando. Eso es lo que la palabra nos enseña. Incluso hay muchos de estos que se hacen llamar profetas, que vienen y dan palabras a otras personas en las congregaciones. Y son palabras que no se cumplen. Son palabras que Dios no ha dicho. Son palabras que lo único que hacen es desestabilizar a la persona espiritualmente. Porque dicen: así ha dicho el Señor. Y comienzan a dar el mensaje falso que ellos lo sacan de su mente y de su corazón con la finalidad de obtener un beneficio a causa de ese mensaje. Veamos lo que dice el Antiguo Testamento con respecto a estos falsos mensajes de estos falsos profetas. Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 18, del verso 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, dice el Señor, a quien yo no le haya mandado a hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. ¿Qué dice el Señor? No tengas temor de él. Ministros mentirosos, falsos profetas, escuchen muy bien este mensaje. Y si ustedes conocen a alguien que está haciendo alguna de estas cosas, díganle: te están hablando. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, si estuviéramos en vigencia bajo ese antiguo pacto, ustedes, mentirosos que me escuchan, falsos profetas que dan palabras que no se cumplen, tendrían que morir. Y ya se imaginarían de qué manera tendrían que morir.
lapidados. Pero tendrían que morir porque así decía la palabra en el Antiguo Testamento. Denle gracias a Dios de que estamos bajo un nuevo pacto, que es Jesús. Y nosotros, por amor a Jesús, que es nuestro Dios, que es Padre e Hijo y Espíritu Santo, y por amor a ustedes mismos, lo que tenemos que hacer realmente, hermanos, es no juzgarlos, menos en pensar en que mueran. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es doblar rodillas y ponernos en oración por ellos, para que Dios haga la obra en ellos y todavía encuentren arrepentimiento antes de que llegue el día de juicio. Ya lo saben, hermanos queridos, la palabra nos habla claramente sobre estos temas. Nos habla claramente sobre los falsos profetas y sus falsas profecías, que son mensajes que vuelven en muchas ocasiones hasta doctrina. Pero el Nuevo Testamento nos revela realmente cuál es la función del que profetiza. No necesariamente tiene que ser un profeta. Recordemos de que está escrito que en los últimos tiempos habrá profecía. El Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, del verso 3 al 4, nos habla sobre las profecías. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. O sea, los mensajes de profecía, hermanos queridos, son para que el cuerpo de Cristo cada día camine más en la fe en Cristo Jesús, para que cada día se edifique de mejor y mayor manera, para que el mensaje que el Señor da por medio de su palabra y que reciben en ese momento sea de bendición y aumente su fe, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. De esta manera, hermanos, hemos tocado 7 ejemplos de enseñanzas que actualmente se están utilizando en muchas de las congregaciones a donde usted y yo asistimos. Tengamos mucho cuidado porque el Señor no quiere que nosotros seamos neófitos. ¿Qué quiere decir esto? Ignorantes de la palabra, sino que pidamos al Señor y Él por medio de su Espíritu nos va a dar discernimiento para saber diferenciar entre la palabra que viene de Dios y lo que no es de Dios. Y lo que no es de Dios se desecha, nos levantamos de esos lugares y nos apartamos de ellos. De esta manera, hermanos, en Cristo Jesús, como anteriormente al principio, fue con nuestro Señor Jesucristo, que dentro de sus mismos seguidores, el hijo de perdición se manifestó, ahora también se está manifestando, que es la apostasía, es el plan B de Satanás dentro de las congregaciones cristianas. Y tengamos mucho cuidado, porque está levantando a muchos engañadores que por el amor al dinero están dejando que Satanás entre y haga perder a muchas almas su salvación personal e incluso la de los mismos que están dando esa enseñanza. Tomémoslo en cuenta, hermanos. Espero que este tema haya sido de bendición para ustedes. Si ustedes conocen algún pastor, algún diácono, algún ministro del Evangelio que esté desubicado del camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo y de su palabra, y creen ustedes que este tema, como fue de bendición para ustedes, también puede ser de bendición para ellos, compártanlo. Compártanlo de la manera que ustedes quieran. El objetivo de estos temas es que nosotros conozcamos la verdad, salgamos del error y seamos libres en el nombre de Cristo Jesús. Oremos, queridos hermanos. Padre bendito, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra,
Gracias te damos, Señor, por esta palabra poderosa que tú nos das en este momento, Señor. Esperamos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que tú confirmes este mensaje, Señor. Que tú confirmes estas palabras en cada una de las personas que escuchan este mensaje, Señor. Que sea de bendición para ellos, Señor. Y pon en su corazón paz, Señor. Ábreles el entendimiento para que sea tu Espíritu Santo dándoles discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Gracias te damos, Señor, en esta hora, Señor, por todas las cosas maravillosas que haces por nosotros o en esta tierra bendita, Señor. Te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que no conocen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Que les dé la oportunidad de conocer, Señor, de Él, de las grandezas y de las promesas que Él tiene para nosotros, Señor. Bendecimos también a tu nación Israel, Padre bendito. La bendecimos, Señor, que sea una nación próspera, Señor, que sea una nación santa como ya lo es, Padre bendito. Y te pedimos, Señor, de que por medio de tu palabra nos hables en cada momento. La palabra del Señor dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, dice el Señor, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice el Señor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice el Señor, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto es lo que dice el Espíritu Santo en este momento. Gracias te damos, Padre, por esa palabra maravillosa en nuestras vidas, Señor. Que sea de bendición, Señor, y que podamos caminar el camino de la verdad y la vida, Señor. Te pedimos, Padre, de esta manera, por tu amor y por tu misericordia, Padre, porque somos pecadores y nos arrepentimos, Señor. Gracias te damos de todo, Señor, en el nombre de Jesús, que es tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Si ustedes quieren comentar, queridos hermanos, en la parte de abajo tienen el espacio. Espero que sea de bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.